Imagínate un tren avanzando a más de 300 km por hora, deslizándose con precisión en curvas cerradas y desafiando cualquier clima. ¿Cómo se construye una máquina así? Todo empieza mucho antes de llegar a la fábrica, en un mundo virtual, donde cada tornillo se prueba hasta alcanzar la perfección. Incluso calculan la fuerza del viento en un huracán. Y cuando llega la hora de las pruebas reales, hablamos de fábricas del tamaño de 20 campos de fútbol, donde el metal se funde a 1500 grados Celsius. Vamos a descubrir cómo nace este milagro de la ingeniería. Todo comienza frente a las pantallas de los ingenieros. Ellos diseñan cada detalle. Cómo hacer que el tren sea más aerodinámico, cómo reducir el ruido, cómo garantizar la seguridad de los pasajeros. Pero lo que más me sorprendió fue que incluso calculan cómo se comportará el tren bajo la lluvia o en pleno calor extremo. Después de esto, los planos pasan a la realidad virtual. Aquí los trenes se prueban antes de fabricar un solo tornillo. Sí, cuando dije realidad virtual, me refería a un sistema de simulación avanzada. Y ahora te explico. Los ingenieros crean modelos 3D en programas de alta potencia. Ahí pueden ensamblar cada pieza del tren como si fuera real. Pero lo interesante empieza cuando activan las simulaciones. Por ejemplo, analizan cómo el aire fluye alrededor del tren a distintas velocidades. Esto les ayuda a hacerlo más aerodinámico y eficiente en consumo de energía. Luego, prueban su resistencia a vibraciones, golpes e incluso condiciones climáticas extremas. También simulan situaciones de emergencia, frenadas bruscas, fallas técnicas, todo. Es como un videojuego para ingenieros. Pueden entrar en el tren virtual, revisar la distribución de los asientos o detectar posibles problemas en el ensamblaje. El desarrollo de un tren puede durar años. Desde la idea hasta los planos finales pueden pasar entre 1 y 3 años, dependiendo de si es un tren regional, interurbano o un tren bala. Las simulaciones virtuales de aerodinámica, resistencia y seguridad tardan 6 meses o más. Luego, cuando los primeros prototipos están listos, se prueban en pistas especiales. Ahí verifican los frenos, la estabilidad en curvas y su comportamiento en diferentes vías. Este proceso puede durar hasta 2 años. En total, desde la primera idea hasta el tren listo para operar, pueden pasar entre 4 y 7 años. O incluso más si es un proyecto complejo como el Shinkansen en Japón o el TGV en Francia. Ahora, vamos a la fábrica, donde el metal incandescente y enormes hornos dan vida a cada pieza. Imagínate un escenario sacado de una película de ciencia ficción. Los materiales principales son acero ultrarresistente, aluminio y compuestos especiales. ¿Por qué estos? Porque son fuertes pero ligeros. Un tren de alta velocidad necesita máxima resistencia y peso mínimo. Primero, se selecciona la materia prima, lingotes de metal, chatarra reciclada o incluso polvos de aleaciones especiales como titanio, níquel y acero aleado. Todo esto se carga en enormes hornos de inducción o de arco eléctrico. Imagina un caldero gigante, donde el metal se funde a más de 1500 grados Celsius, más caliente que la lava de un volcán. Cuando el metal está listo, se le añaden elementos como cromo para resistencia, níquel para soportar altas temperaturas y molibdeno para evitar la corrosión. Cada mezcla se analiza en laboratorio para asegurar su calidad. El metal fundido se vierte en moldes con una precisión increíble. Estas piezas pueden ser partes del chasis, ejes o estructuras clave del tren. Una vez que se enfrían y solidifican, se someten a tratamientos adicionales. Las piezas más resistentes se forjan con martillos gigantes o se laminan como si fueran masa para pizza. Esto compacta la estructura molecular del metal, haciéndolo más sólido. Luego pasan por tornos y fresadoras que eliminan imperfecciones
y dan un acabado milimétrico. Para endurecer aún más las piezas, se someten a un proceso llamado templado. Se calientan y se enfrían bruscamente en agua o aceite. ¿El resultado? Partes tan resistentes que soportan fuerzas extremas a alta velocidad. Cada pieza pasa por un control de calidad riguroso. Se escanean con ultrasonidos, se revisan con rayos X y se someten a pruebas magnéticas para detectar cualquier defecto. Luego se pulen, se pintan y se almacenan hasta que sea hora de ensamblarlas en un tren. Aquí viene lo más espectacular. Cientos de trabajadores ensamblando el tren como un rompecabezas gigante. Cada pieza debe encajar con precisión milimétrica. Y aquí va un dato interesante. Un solo tornillo mal colocado puede detener toda la producción. Por eso, cada conexión se revisa varias veces por equipos distintos. Las fábricas de trenes son inmensas. Los talleres principales pueden medir de 50 a 150.000 metros cuadrados, el equivalente a entre 7 y 20 canchas de fútbol. La altura de los techos varía entre 15 y 25 metros, permitiendo el uso de grúas colosales para levantar piezas pesadas. En las fábricas más grandes pueden ensamblarse más de 30 trenes a la vez. Algunas incluso tienen vías internas de hasta 5 kilómetros para probarlos antes de su entrega. Primero, se ensambla un chasis gigante, la base sobre la que se construirá todo el tren. Piensa en esto como el esqueleto de un rascacielos, pero de acero, con un peso de varias toneladas. Cada milímetro se revisa para garantizar un movimiento estable y preciso. Luego se instalan los bogies, las estructuras con ruedas y ejes. Estas ruedas de acero soportan velocidades extremas y toneladas de peso. Entre la base y los bogies se colocan amortiguadores, como la suspensión de un auto, pero mucho más avanzada. Es hora del motor. En los trenes diésel es una bestia mecánica que puede pesar varias toneladas. Se conecta a un generador o a un sistema de transmisión que transfiere energía a las ruedas. Cada componente se fija con una precisión tal que incluso a máxima velocidad todo se mantiene en su sitio. La cabina del conductor se monta sobre el motor o en la parte frontal. Por dentro parece un avión. Paneles digitales, controles avanzados y asientos ergonómicos. Además, está completamente aislada para reducir ruido y calor. Finalmente, llega la fase más compleja, el cableado. Se instalan cientos de kilómetros de cables que conectan sistemas de control, energía y navegación. Todo debe estar perfectamente organizado y protegido para evitar fallas. Y así, tras años de diseño, pruebas y fabricación, el tren está listo para desafiar el tiempo y la velocidad. ¿Te imaginas una máquina capaz de moverse casi en silencio, a profundidades mayores a 900 metros, permanecer bajo el agua durante años y lanzar misiles a miles de kilómetros? Un submarino nuclear no es solo una pieza de tecnología, sino la cima del genio ingenieril, fabricado con materiales que soportan presiones colosales. Construir uno de estos gigantes puede tomar hasta 7 años y costar miles de millones de euros. ¿Cómo se diseñan, prueban y perfeccionan? Ahora mismo te invitamos a mirar detrás de escena para descubrir cómo se crean estos titanes submarinos. Un submarino nuclear es una obra maestra de la ingeniería, cuya concepción inicia mucho antes de que la primera plancha de metal llegue a los talleres. Todo comienza con el diseño por computadora, donde se contemplan varios parámetros clave: dimensiones y forma del casco, sistema de suministro de energía, armamento y medios de reducción de ruido. La longitud puede variar entre 90 y 170 metros, dependiendo de la clase, y ese factor influye directamente en la profundidad de inmersión. Los submarinos más avanzados pueden descender hasta 600 o 750 metros, mientras que algunos prototipos experimentales llegan incluso a superar los 900 metros.
A partir de los planos iniciales, se construyen modelos físicos para probarlos en túneles de agua especializados. Esto permite a los ingenieros observar cómo la forma del casco afecta la maniobrabilidad, la resistencia al agua y el nivel de ruido. Paralelamente, las simulaciones por computadora ayudan a predecir el comportamiento del submarino a distintas velocidades y durante diferentes maniobras. Tras las simulaciones, cuando todos los cálculos coinciden, los planos pasan a la fase de producción. Aquí empieza lo más emocionante: la construcción real. Para fabricar submarinos nucleares, se utilizan materiales especiales capaces de soportar la altísima presión de las grandes profundidades y de resistir la corrosión. Generalmente, se emplean aceros de alta calidad o aleaciones de titanio. El acero es más económico y sencillo de producir, además de resistir bien golpes y presión. El titanio, por su parte, ofrece gran resistencia, ligereza, anticorrosión y cualidad antimagnetismo, lo que dificulta la detección de la nave. Sin embargo, es más complejo de procesar y soldar, dado que su punto de fusión ronda los 1700 grados centígrados, frente a los aproximadamente 1400 del acero. Antes de comenzar el ensamblaje, las planchas de metal se someten a un tratamiento térmico. Se calientan, se enfrían rápidamente y luego se recubren con compuestos anticorrosivos. El casco de un submarino moderno suele construirse en secciones modulares. Así resulta más fácil avanzar en el proceso. Las planchas metálicas se cortan con potentes equipos láser o de plasma, logrando precisiones milimétricas. Después, cada lámina se dobla bajo grandes prensas para adquirir la forma deseada. A menudo, los componentes del casco tienen estructuras esféricas o cilíndricas. Estas secciones se ensamblan por separado, formando enormes anillos o compartimentos que luego se unirán en la fase final. Dividir el casco en secciones permite trabajar en varias partes de manera simultánea, acelerando la construcción. Una vez que todas las partes están listas, llega uno de los momentos más delicados: la soldadura del casco. Las uniones deben ser extremadamente resistentes, porque incluso una grieta microscópica a gran profundidad puede provocar una catástrofe. Por eso se recurre a la soldadura con haz de electrones, un método automatizado que garantiza costuras lo más uniformes posible. Además, cada soldadura se examina con escáneres ultrasónicos y rayos X para detectar cualquier falla. La mayoría de los submarinos nucleares cuenta con un casco doble. El casco interno, altamente resistente, soporta la presión a profundidades extremas. El casco externo, en tanto, brinda un perfil más hidrodinámico y disminuye las probabilidades de ser detectado. Entre ambos cascos se ubican los tanques de lastre que ajustan la flotabilidad de la nave. Para mantener el submarino lo más silencioso posible, se aplican recubrimientos anecoicos, paneles poliméricos que absorben ondas sonoras, junto con materiales compuestos con microporos que reducen la firma acústica, además de recubrimientos en hélices y sistemas de propulsión para atenuar el ruido. Cuando cada sección del casco está terminada, comienza su unión. Grúas enormes transportan los compartimentos hacia diques especiales, donde se fijan mediante pernos y se sueldan cuidadosamente. A continuación, se prueba la hermeticidad inyectando aire comprimido y revisando posibles fugas. También se hacen pruebas de resistencia en un dique hidroestático, donde se simulan presiones similares a las de un entorno de gran profundidad. Tras terminar de ensamblar el casco y comprobar su solidez, se instala el componente clave: el reactor nuclear. Se trata del corazón del submarino, que le permite permanecer sumergido durante meses o incluso años. Un reactor nuclear no es simplemente un motor, sino todo un complejo de sistemas energéticos y auxiliares que ocupa buena parte del submarino. Las unidades más modernas emplean reactores que generan vapor al calentar agua en un circuito cerrado. El combustible, por lo general uranio 235 o uranio 238 enriquecido, se aloja en la zona activa del reactor. La reacción nuclear
libera calor, el cual convierte el agua en vapor, y este vapor impulsa las turbinas que generan electricidad y mueven la hélice principal. El reactor llega en contenedores especialmente protegidos y se introduce con grúa por la escotilla superior del casco. Dentro hay un compartimento reforzado con materiales que minimizan la radiación, además de sistemas de enfriamiento de emergencia y barreras herméticas. El reactor se coloca sobre una plataforma amortiguada para absorber vibraciones e impactos. Luego, se montan los intercambiadores de calor y generadores de vapor, encargados de la circulación del refrigerante, así como las turbinas y generadores eléctricos que sostienen todas las funciones del submarino. Finalmente, el compartimento del reactor se sella con paneles de plomo y materiales compuestos en varias capas para proteger a la tripulación de la radiación. Para comprobar su correcto funcionamiento, se enciende el reactor en modo de prueba, aumentando la potencia de forma gradual y vigilando constantemente los niveles de radiación en los distintos compartimentos. Al mismo tiempo, se examinan los sistemas de enfriamiento a máxima capacidad. Cuando el reactor está instalado y el casco ensamblado, el submarino todavía no está listo para operar. En su interior solo hay pasillos y compartimientos vacíos, así que el siguiente paso es montar los sistemas de control, de vida a bordo, de armamento y las áreas para la tripulación. Los sistemas de sonar se colocan en la proa y a lo largo del casco para detectar embarcaciones enemigas y escanear el fondo marino. También se instalan los sistemas computarizados y estaciones automatizadas de control de combate, esenciales para maniobrar con precisión. Por supuesto, llegan las armas. Los tubos lanzatorpedos se ubican en la sección frontal y suelen contar con mecanismos automatizados de recarga. En los submarinos estratégicos se añaden silos para misiles en la sección central, con sellos hidráulicos y sistemas de control de presión que posibilitan el lanzamiento, incluso a gran profundidad. Puesto que la tripulación puede pasar meses sumergida, el submarino debe ser lo más autónomo posible. Para ello, las unidades nucleares disponen de sistemas de generación de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, calefacción, ventilación y un suficiente abastecimiento de agua. ¿Te suenan los hoteles cápsula? Pues, en el interior del submarino existen espacios similares. Cápsulas para el descanso de la tripulación, además de comedores con amplias reservas de alimentos y una sala de mando con paneles de control, mapas y equipos de comunicación. Tras acondicionar los espacios habitables, el submarino está casi listo para zarpar, pero aún falta una serie de pruebas exigentes que demuestren que puede tolerar la inmensa presión, conservar un perfil sigiloso, maniobrar bajo condiciones extremas y cumplir misiones de combate. Estas pruebas pueden prolongarse de 6 meses a 2 años e incluyen tanto pruebas de fábrica como simulaciones de entrenamiento para la tripulación. Primero, se comprueba de nuevo la hermeticidad de la estructura, se revisan todos los sistemas eléctricos y de navegación, y se enciende el reactor otra vez. A continuación, el submarino sale por primera vez al mar abierto, donde se testean estabilizadores, cilindros hidráulicos y timones. Se llevan a cabo giros bruscos, inmersiones, maniobras de emergencia y se determina la velocidad máxima. Por lo general, 25 a 35 nudos, es decir, entre 46 y 65 km por hora. Después, la nave desciende hasta la profundidad de periscopio, unos 20 metros, para evaluar su estabilidad. A mayor profundidad, se verifica el desempeño de los tanques de lastre bajo distintas cargas, llevando gradualmente al submarino hasta su máximo de inmersión, que suele rondar los 600 metros, según la clase. También se comprueba el reactor bajo la máxima exigencia. Una vez que el buque demuestra su fiabilidad y navegabilidad, se pasa a las pruebas de sistemas de combate. Los primeros lanzamientos suelen hacerse con torpedos de entrenamiento, sin carga explosiva. En submarinos estratégicos puede realizarse el disparo de un misil balístico, en una trayectoria de lanzamiento, inmersión, desactivación en el aire.
En los submarinos tácticos se prueban misiles de crucero como el Tomahawk o sus equivalentes. Además, la nave ingresa en una zona equipada con sensores hidroacústicos para medir el nivel de ruido a diferentes velocidades y comprobar la efectividad del recubrimiento antisonar. Finalmente, el submarino lleva a cabo una misión de combate simulada, donde la tripulación demuestra su capacidad para operar bajo condiciones reales. Cada año se producen miles de vehículos blindados en todo el mundo, y cada tanque es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Pero, ¿cómo se transforma una tonelada de acero, materiales compuestos y sistemas de alta tecnología en una máquina de combate imponente? Por ejemplo, un tanque moderno puede resistir explosiones de cientos de megajulios y desplazarse a más de 65 km por hora en terrenos irregulares. Su blindaje incorpora materiales secretos capaces de detener proyectiles perforantes, y su motor de 1500 caballos de fuerza funciona casi como un reactor de avión. Hoy te mostraremos todo el proceso de fabricación de un tanque, desde los primeros bocetos hasta las pruebas en el campo de batalla. Cada obra de arte comienza con un boceto, y un tanque con un diseño detallado. La fase de diseño debe considerar la integración de materiales avanzados, blindajes, sistemas electrónicos y armamento. Los materiales clave incluyen acero de alta resistencia, compuestos, aluminio y blindaje especializado. Primero, se diseña y fabrica el chasis, hecho de acero blindado reforzado para proteger a la tripulación del fuego enemigo. Este acero pasa por un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. En algunas áreas, se refuerza con blindaje compuesto de múltiples capas de materiales secretos, que pueden incluir cerámica, aleaciones metálicas y plásticos de alto rendimiento. Las placas de acero se cortan con láser para garantizar precisión, con un espesor que varía según la sección del tanque. Por ejemplo, en la parte frontal puede alcanzar hasta 14 centímetros. Las placas se ensamblan con máquinas robotizadas de soldadura de alta precisión, y cada unión es inspeccionada minuciosamente para garantizar resistencia a impactos y explosiones. Luego, se agregan módulos de protección, soportes para los tanques de combustible y un recubrimiento anticorrosivo. Algunos modelos incluso incorporan blindaje reactivo para mayor protección. La torreta es la segunda parte más importante del tanque, ya que alberga los sistemas de control de fuego y el armamento principal. Se fabrica con los mismos materiales que el chasis, pero con una geometría más compleja. Se utilizan planchas de acero blindado que son moldeadas y prensadas por enormes máquinas industriales para darles la forma exacta. En algunas zonas, el blindaje de la torreta puede alcanzar hasta 12 centímetros de grosor, y con la capa compuesta, aún más. El motor se fabrica por separado. El Honeywell es una turbina de gas, similar a las de los aviones, con una potencia de 1500 caballos de fuerza, y puede operar con varios tipos de combustible. Los materiales principales del motor incluyen aleaciones de titanio, capaces de soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y acero resistente al calor para los ejes y la cámara de combustión. Además, algunos componentes se fabrican con materiales compuestos para reducir peso y aumentar la eficiencia. Las aspas del rotor se cortan a partir de placas de titanio con tecnología láser y chorro de agua. Las partes estáticas también se producen por separado y se recubren con protección anticorrosiva. El compresor, encargado de inyectar aire en la cámara de combustión, está hecho de aleaciones ligeras para mejorar el rendimiento. La cámara de combustión, fabricada con acero resistente al calor, soporta temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius y cuenta con un recubrimiento cerámico interno para evitar el sobrecalentamiento. Cada componente se somete a pruebas para asegurar que resista velocidades extremas de hasta 50.000 revoluciones por minuto. Una vez fabricadas y probadas todas las piezas, comienza el ensamblaje. El bloque principal del motor se ensambla en varias secciones.
integrando el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Un eje conecta la turbina con el compresor para transmitir energía. Se añade un sistema de refrigeración que emplea aire y aceite para mantener la temperatura bajo control. Además, se instala un sistema de filtrado avanzado que limpia el aire de polvo y arena, crucial para operaciones en desiertos y terrenos abiertos. El motor se prueba en un banco de pruebas, verificando su potencia máxima, consumo de combustible y resistencia a temperaturas extremas. Luego, se instala en el chasis del tanque para pruebas de campo, evaluando su desempeño con distintos combustibles, como queroseno de aviación y diésel. En esta fase, todas las piezas se ensamblan en una estructura unificada. Primero, se monta el motor junto con la transmisión. Luego se integran los sistemas de suspensión, incluidos orugas, amortiguadores, rodillos y resortes, que permiten que el tanque resista terrenos accidentados. Me sorprendí al ver la inmensidad y la potencia de esta máquina. La torreta se coloca en un anillo de rodamiento que le permite girar 360 grados con suavidad. Se instala un cañón de 120 milímetros, junto con estabilizadores y sistemas de guiado. Además, se incorporan visores térmicos, telémetros láser, sistemas de visión nocturna y otros dispositivos electrónicos para la tripulación. La computadora central conecta todos los sensores para la gestión del armamento. El compartimento de municiones está protegido con paneles especiales a prueba de explosiones. Se instalan sistemas auxiliares como aire acondicionado para la tripulación y protección contra armas de destrucción masiva. Se agregan placas de blindaje adicional según la misión del tanque. Luego, se integran los sistemas electrónicos, con cables protegidos en conductos especiales. Cada tanque pasa por rigurosas pruebas de resistencia estructural, sometiendo el casco a presiones extremas para detectar filtraciones o grietas. Este proceso garantiza que la estructura soporte explosiones y proteja a la tripulación. Las pruebas de movilidad incluyen terrenos accidentados, pendientes de hasta 60 grados y caminos de arena o lodo. Se evalúa la durabilidad de las orugas y la eficacia de la suspensión a altas velocidades. También se verifica la precisión del cañón de 120 milímetros, disparando a objetivos hasta 4.000 metros de distancia, junto con pruebas de ametralladoras y lanzagranadas. Los sistemas de control de fuego deben sincronizarse con sensores y láseres de apuntado. La electrónica se somete a pruebas en bancos especializados. Se examinan sistemas de comunicación, navegación y visión nocturna, asegurando claridad en condiciones extremas. Finalmente, el blindaje se prueba disparándole con misiles y proyectiles perforantes, evaluando su resistencia. Solo después de superar todas estas pruebas, los tanques se entregan listos para el combate. ¿Te parece que los molinos de viento son solo ventiladores gigantes? Espera a escuchar esto. Las aspas pueden medir más de 120 metros de largo, y el rotor supera el diámetro de un campo de fútbol. ¡Increíble! Una sola turbina puede suministrar electricidad a 20.000 hogares. Pero, ¿cómo se construyen estos colosos de la tecnología? Estuvimos en el corazón de su fabricación, donde cada paso, desde los compuestos hasta el horneado de las aspas, es pura magia ingenieril. Prepárate para descubrir el milagro moderno. ¿Por qué los molinos de viento son tan enormes? La respuesta es sencilla. Cuanto más grande es la turbina, más energía puede generar. Las aspas modernas pueden llegar a medir 120 metros y el rotor puede alcanzar diámetros de más de 220 metros. Esto maximiza el área de captación, permitiendo recolectar más viento incluso con velocidades bajas. Por ejemplo, una sola turbina en un parque eólico puede generar hasta 15 megavatios de potencia, suficiente para abastecer a 20.000 hogares.
A primera vista, la fabricación de estas máquinas parece algo sacado de una película de ciencia ficción, y, en parte, lo es. Visité la fábrica de General Electric Renewable Energy, y fue como entrar en un taller del futuro. El material principal de las aspas es el compuesto de fibra de vidrio y carbono. ¿Por qué estos materiales? Porque son ligeros y resistentes, pero su fabricación es todo un ritual. La fibra de vidrio se produce combinando filamentos de vidrio con resinas poliméricas. Por otro lado, la fibra de carbono, más avanzada tecnológicamente, se basa en filamentos de carbono puro. Para construir las aspas, se crean moldes especiales, gigantescas formas metálicas. Todo comienza con un modelado por computadora. Los ingenieros usan programas de diseño asistido para generar un modelo tridimensional del aspa, considerando factores aerodinámicos, mecánicos y climáticos. Estos moldes suelen fabricarse con aluminio, acero y compuestos. Para turbinas grandes, se prefieren moldes metálicos por su capacidad de resistir altas temperaturas y presión durante la fabricación. Grandes bloques de metal son cortados, pulidos y mecanizados con precisión milimétrica en máquinas Computer Numerical Control. Luego, el metal se calienta y enfría para aumentar su durabilidad. El molde tiene dos mitades, superior e inferior, que deben encajar a la perfección para garantizar la hermeticidad. La superficie interna se pule hasta alcanzar una textura perfectamente lisa. A veces, se aplica un recubrimiento antiadherente para facilitar el desprendimiento del aspa terminada. Una vez listo, el molde es sometido a pruebas rigurosas para verificar su geometría, resistencia y tolerancia a cambios de temperatura. Crear un molde puede tardar varios meses. Increíble, ¿verdad? Luego, las capas de fibra de vidrio y resina se colocan en el molde, como si fuera un pastel de varias capas gigante. Y después, las aspas se hornean. En una inmensa sala iluminada con luces neón y el zumbido constante de las máquinas, las aspas, tan largas como un rascacielos, están listas en sus moldes metálicos. El proceso de horneado es casi mágico. Los hornos, que parecen portales de ciencia ficción, se calientan lentamente. Sus paredes brillan con un resplandor intenso, y el aire se llena de ondas de calor. Las puertas del horno se abren como la boca de un monstruo mecánico, y las aspas se mueven con precisión milimétrica gracias a grúas gigantes. Durante el horneado, los materiales compuestos se transforman. Es como ver cómo la masa de pan se convierte en un bollo, pero en lugar del aroma del pan, percibes un olor químico de resinas calientes. El horno mantiene una temperatura uniforme de más de 70 grados centígrados, y sensores especializados monitorean cada segundo del proceso. Al final, las puertas del horno se abren nuevamente, revelando un aspa lista. Su superficie es tan lisa y brillante que parece un espejo. Cada centímetro ha pasado por una prueba extrema, y ahora, esta pieza será parte de una turbina que transformará el viento en energía. Fabricar un aspa puede tomar desde días hasta semanas, dependiendo de su tamaño. Con aspas que superan los 100 metros, transportarlas en un camión convencional es imposible. Se necesitan plataformas especiales con ruedas direccionables que permiten maniobrar en curvas cerradas. A veces, incluso se deben modificar carreteras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para transportar aspas a un parque eólico en la costa este, tuvieron que desmontar varios puentes temporalmente. La instalación de una turbina es impresionante. Grandes grúas, capaces de levantar más de 100 toneladas, se utilizan en el proceso.
Primero, se instala la torre, que se ensambla en el sitio a partir de secciones. Luego se monta la nación, que es el corazón de la turbina, donde está el generador y la transmisión. Finalmente, se colocan las aspas, el paso más desafiante, ya que cada una pesa decenas de toneladas. Todo esto debe hacerse en condiciones climáticas ideales, lo que puede retrasar el trabajo. Las grúas gigantes, que se elevan como colosos mecánicos, también requieren proyectos especiales para su instalación. Algunas de las más grandes pueden levantar hasta 3.000 toneladas. El ensamblaje comienza con la torre, cuyas secciones se conectan con pernos y se refuerzan. Luego se instala la nación, un momento delicado debido a la necesidad de equilibrarla a gran altura. Finalmente, llega el momento más espectacular, la colocación de las aspas. Cada una se eleva con un soporte especial, y parece que una espada gigante apunta al cielo. Los operadores de grúas trabajan en perfecta sincronía con los ingenieros para fijar las aspas a la nación. Un cambio de viento puede complicar todo, así que el proceso se detiene si las condiciones no son ideales. Cuando la última aspa está fijada y el molino gira por primera vez, parece que un gigante mecánico cobra vida. ¿Cómo se transforma un simple trozo de latón en un cartucho tan preciso y potente, capaz de viajar a más de 620 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora? En este video te mostraremos cada etapa de la fabricación de balas, desde enormes rollos de latón hasta el llenado con pólvora y el ensamblaje final. Descubre cómo se crean las municiones y qué tecnologías hacen posible todo este proceso. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de la manufactura. Verás cómo incluso los detalles más pequeños desempeñan un papel crucial para lograr cartuchos perfectos, que aseguran la precisión y la fiabilidad de cada disparo. La producción de cartuchos comienza con enormes rollos de latón, una aleación de cobre y zinc que vuelve a los cartuchos tanto resistentes como maleables. Desde hace más de 200 años se utiliza este material en municiones porque no se oxida y es sumamente duradero. Es impresionante. Cada rollo pesa cientos de libras y permite fabricar gran cantidad de cartuchos. Estos rollos se colocan en máquinas especiales que desenrollan el material para su posterior procesamiento. Es fundamental controlar la tensión del rollo para evitar deformaciones. Cualquier desajuste afectaría el resto de las fases de producción y, en consecuencia, la calidad del cartucho final. Los operarios vigilan constantemente la tensión mediante sensores y sistemas de control automático, asegurándose de que todo marche al punto. Tras desenrollar el latón, las tiras se cortan en discos redondos, los llamados blancos, que deben tener un diámetro exacto para que las vainas se ajusten perfectamente en la producción de cartuchos. Todo el material sobrante se recupera y se recicla para reducir desperdicios y ahorrar recursos. Nada se desperdicia aquí. Este proceso de reciclaje protege la naturaleza y disminuye el impacto ambiental. En estaciones especializadas, los recortes de latón se funden y se reutilizan para crear nuevos rollos, lo que no solo conserva recursos, sino que también reduce el costo de fabricación de los cartuchos. Luego, los discos de latón se limpian para eliminar cualquier resto de aceite o polvo que pudiera haber quedado tras el corte. Este paso es esencial para prevenir complicaciones en las fases siguientes. Si quedaran residuos, podrían afectar la calidad del estirado y el moldeado. Una vez limpios, los discos se secan en cámaras especiales que eliminan por completo la humedad, todo con el fin de preparar el material para el proceso de conformado sin que sufra daños. En la siguiente etapa, estos discos se transforman en vainas. Para lograrlo, atraviesan un proceso de estirado o extrusión que les da su forma larga y cilíndrica. Generalmente, el estirado se hace en 3 pasos, para que el latón no se agriete ni se debilite.
Esto asegura que la bala encaje correctamente en la vaina y que el cartucho funcione a la perfección. Cada fase de estirado se supervisa de cerca, verificando que el grosor y la forma sean uniformes. Si se comete algún error en este punto, la vaina podría quedar endeble y no resistir la presión durante el disparo. Tras el estirado, las vainas se someten a un recocido, también conocido como annealing, un proceso de calentamiento que alivia las tensiones internas del metal y lo hace más resistente y flexible. Así se evitan grietas y deformaciones cuando el cartucho se utiliza en el arma. Las vainas se calientan hasta 1200 grados Fahrenheit, alrededor de 650 grados Celsius, por aproximadamente una hora, y luego se dejan enfriar lentamente para preservar su resistencia. Este procedimiento también mejora la plasticidad, volviendo el material más adecuado para las etapas que siguen. El enfriamiento controlado evita tensiones internas que podrían debilitar la vaina y comprometer su fiabilidad. A continuación, se perfora la base de la vaina para colocar el fulminante, esa pequeña pieza que enciende la pólvora. El orificio debe ser exacto para garantizar que la llama prenda el contenido de manera uniforme. Además, en la vaina se hace un reborde que permite extraerla fácilmente después del disparo. Este reborde es clave para el funcionamiento de armas automáticas o semiautomáticas, ya que facilita la expulsión de la vaina usada. Todas las vainas se revisan con sistemas láser y cámaras que chequean medidas, detectan grietas o cualquier defecto que pueda surgir en la producción. Enseguida se fabrican las balas como tal. Por lo general, se hacen de plomo, un metal blando y pesado ideal para deformarse al impactar, aumentando así su capacidad de daño. Muchas balas se recubren con una camisa de cobre para mejorar su aerodinámica y reducir la acumulación de residuos en el cañón. Este recubrimiento también ayuda a que el proyectil vuele de manera más estable y precisa. El plomo se funde y se moldea hasta lograr la forma deseada, asegurando que cada bala sea idéntica para evitar problemas de vuelo o irregularidades al disparar. Las máquinas especializadas extruyen el plomo a través de una matriz, dando lugar a proyectiles perfectos, que luego se calibran para cumplir con todos los requisitos de calidad. Cuando las vainas están listas, se llenan con pólvora, el compuesto químico que libera gran energía al encenderse y propulsa la bala por el cañón. Es vital dosificar la pólvora con extrema precisión para garantizar seguridad y efectividad. Las máquinas especializadas miden la pólvora en miligranos porque incluso una leve variación influiría en la precisión y la seguridad del disparo. El llenado se realiza mediante boquillas diseñadas para evitar derrames y asegurar una distribución uniforme dentro de cada vaina. Una vez que la vaina contiene la pólvora, se instala el fulminante y se inserta la bala. Acto seguido, los bordes de la vaina se engarzan alrededor del proyectil, creando un sellado hermético. Esto evita que la bala se salga antes de tiempo, y también impide la fuga de gases durante el disparo, lo que hace al cartucho más eficiente. Luego, cada cartucho se somete a una rigurosa inspección de calidad, que incluye revisión visual y escaneo automatizado, mediante cámaras de alta precisión capaces de detectar incluso los defectos más diminutos. En la fase final, los cartuchos pasan por pruebas de control. Se verifica su peso, dimensiones y aspecto para garantizar que sean seguros y cumplan con los estándares. Los que superan todas las revisiones se empaquetan, se etiquetan y están listos para su envío a tiendas o instituciones militares. El control de calidad es crucial, pues de ello depende la seguridad al usar estas municiones. En campos de prueba especiales, los cartuchos se evalúan en situaciones reales, confirmando que ofrezcan un desempeño confiable. Solo así se asegura que cada cartucho cumpla con los máximos niveles de calidad y confianza.
Solo en Estados Unidos, cada año se fabrican más de 25.000 millones de pernos. Y eso que hablamos de un solo país entre muchos otros. Una cantidad tan pequeña de pernos puede darle un giro enorme a la economía de una nación. Por ejemplo, el aumento en la demanda de pernos y otros elementos de sujeción impacta directamente en sectores como la construcción, el transporte y la electrónica. Los pernos mantienen todo unido, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo llegan a ver la luz? Así está la cosa, mano. La fabricación de pernos pasa por varias etapas, y cada una es vital para que ese elemento pequeñito, pero esencial, quede listo para todo tipo de uso. Todo comienza con el metal, por lo general acero, aunque a veces se emplea latón o aluminio, dependiendo de la función del perno. ¿Por qué acero? Pues porque es resistente, duradero y relativamente económico. Pero claro, incluso siendo de acero, un perno no nace tal y como lo ves en los estantes de las ferreterías. Primero, el acero pasa por un proceso de tratamiento térmico. Este paso es crucial, ya que le otorga la fortaleza necesaria. Podríamos compararlo con un entrenamiento intenso del cuerpo. Hay que esforzarse mucho para estar listo y aguantar condiciones duras. El tratamiento térmico del acero engloba varios procesos usados para modificar sus propiedades, sobre todo su resistencia, dureza y plasticidad, aplicando calentamiento y enfriamiento. Ahí está el chiste. Este proceso le da al material la forma y las características que buscamos. El primer paso es calentar el acero hasta temperaturas muy altas, que van aproximadamente de 800 a 1000 grados Celsius, dependiendo de la composición del metal. ¿Te imaginas algo más caliente que eso? ¿O ni el mismísimo infierno llega a tanto? Ese calentamiento sirve para transformar la aleación en austenita, una estructura del acero con gran plasticidad, que facilita moldearlo. Luego se mantiene esa temperatura un buen rato, para que el material se vuelva uniforme en toda su masa. De esta forma, los elementos de aleación se distribuyen parejitos, y el acero adquiere esa estructura deseada. Tras el calentamiento, se enfría el acero rápidamente con agua, aceite o en otros fluidos de refrigeración especiales. Gracias a este tratamiento térmico, el acero se vuelve mucho más resistente y duro, aunque también tiende a ser más frágil. De ahí que busquemos el equilibrio perfecto entre dureza, resistencia y flexibilidad. Se necesita una base firme para fabricar pernos, tornillos y demás sujetadores que deben resistir cargas pesadas sin romperse. Cuando ya elegimos el material adecuado y lo preparamos, la siguiente parada es darle forma al perno. Para esto, lo más común es la forja. El metal se calienta a alta temperatura y luego se obliga a adoptar la forma deseada con un martillo o una prensa. Eso sí, no todos los pernos se fabrican mediante forja. Existen métodos de moldeo en frío, donde no se calienta el metal, sino que se le da forma con prensas de gran fuerza. Este enfoque ahorra tiempo y recursos, aunque no es válido para todos los tipos de pernos. Ya que nuestro perno tiene la forma básica, llega el momento de cortar la rosca. Este paso es crucial, compa, porque la rosca es la que permite que el perno se agarre a otros componentes, como tuercas u orificios roscados. Debe quedar perfecta y pareja para que el ensamble sea confiable. La rosca se hace de varias maneras. Puede utilizarse un torno de roscar o máquinas especiales. En todo caso, es un trabajo delicado, porque incluso ligeras imperfecciones pueden hacer que el perno no cumpla bien su función de sujeción. Obviamente, necesitamos un perno que no solo mantenga todo en su sitio, sino que también dure mucho tiempo. Por eso,
Cuando el perno ya está formado y roscado, llega la hora del galvanizado. Este proceso consiste en recubrir la superficie con una capa de zinc para protegerla contra la corrosión. ¿Y sabes qué es lo mejor? Un perno galvanizado se ve bien chido y además resiste la oxidación incluso en ambientes húmedos. A menudo se usan en la construcción naval, pues no se dañan con el agua de mar tan rápido. Y lo mismo en plantas químicas, donde el entorno también es súper agresivo. El perno se sumerge en zinc derretido a unos 450 grados Celsius, formando una película protectora en el acero que lo blinda contra el agua y el oxígeno, reduciendo el riesgo de corrosión en el futuro. Y ya casi terminamos. El paso final es el empaque y la entrega. Una vez que el perno supera todos los procesos de fabricación, se revisa minuciosamente la calidad. Checan que no tenga grietas ni defectos, que la rosca esté impecable. Si todo sale bien, se empaca individualmente o en cajas para venta al mayoreo. Listo para cruzar el mundo entero. Según la International Fastener Industry Association, cada año se producen más de 200.000 millones de pernos a nivel mundial. Nada más. Piensa que para armar un solo avión se requieren más o menos 2.500.000 pernos. Es una locura. Los pernos se usan en miles de industrias, desde la construcción hasta la alta tecnología. De hecho, el sector constructor es el que más consume pernos. Puentes, rascacielos, viviendas, todo depende de ellos. Un coche común contiene unas 30.000 piezas diferentes, y cerca del 10% de ese total son pernos. En la generación de energía, plataformas petroleras, turbinas eólicas, paneles solares, se necesitan millones de pernos también. Es curioso que solo en China se fabrique más del 50% de todos los pernos y tornillos del planeta. Se han vuelto un gigante en esta rama, impulsados por la demanda de productos metálicos y el bajo costo de la mano de obra. Por otro lado, en Estados Unidos y Europa, suelen producirse pernos más especializados para la industria pesada, la aeronáutica y el sector automotriz. Llama la atención que muchos fabricantes de pernos también se comprometen con el reciclaje de metal, reduciendo así el impacto ambiental de su producción. En la Unión Europea, por ejemplo, más del 50% del metal para fabricar pernos proviene de materiales reciclados. Esto no solo es rentable, sino que contribuye a disminuir la contaminación. Además, la demanda global de pernos sigue creciendo, y se proyecta que para el año 2026, el mercado mundial de pernos y otros sujetadores alcance los 95,8 mil millones de dólares estadounidenses. ¿La razón? El avance de la construcción, la industria automotriz y el sector energético. Todo mundo necesita pernos.